Hermanos, muy buenas tardes, noches, no sé, el momento en el que usted esté viendo este video. Damos gracias a Dios, estamos en la semana 17, ya estamos hacia la mitad de nuestra lectura de la historia de David y esto nos llena de mucha emoción porque la semana de hoy, semana 17, vamos a meditar un poco acerca de este evento que con el que David, perdón, inaugura ya formalmente lo que es su reino, que es el traslado del arca de Jerusalén, del arca, perdón, a Jerusalén, estableciendo al mismo tiempo esta como la ciudad capital, la ciudad de Dios, la ciudad de David, la ciudad en donde Dios se está manifestando. Pero vamos a orar, hermanos, dándole gracias y la gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias porque nos estás bendiciendo y continuamente, Señor, estás con nosotros. Permítenos hacer tu voluntad para que en todo, Señor, seas tú con nosotros, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, bueno, estoy seguro de que ustedes han leído muchos salmos en esta semana. Hemos estado viendo y analizando la historia de David de forma bastante concisa, de forma bastante pausada, porque no queremos ir a prisa, queremos tomarnos nuestro tiempo. Y precisamente en este momento en el que estamos analizando a David, bueno, creo que vale la pena hacer una reflexión en torno a este personaje. Y es que la historia, la vida de David, solemos idealizarla, ¿no? Como que siempre vemos que él es un hombre de acuerdo al corazón del Señor, tal y como lo dicta allí la carta a los Hebreos en el capítulo 13, un hombre que siempre supo hacer la voluntad de Dios, pero ciertamente la vida de David no está carente de errores, la vida de David no está carente de pecado incluso, y uno de los actos que vale la pena reflexionar en torno a este rey es precisamente ese traslado, este traslado del arca a Jerusalén. ¿Por qué? Bueno, nos encontramos en un contexto en el que estamos no solamente ante la gran inauguración del reino. ¿Por qué lo menciono? Bueno, recordemos, hermanos, que en la historia bíblica, la historia de Israel, hemos estado desfilando con este pueblo que durante varios siglos se han desarrollado en esta tierra que llamamos tierra prometida, tierra de Israel. Pero vale la pena recordar que cuando los israelitas entraron a la tierra prometida, realmente les faltó conquistar muchísimo territorio. Es decir, cierto es que los israelitas hasta se distribuyeron la tierra, la habitaron, pero si usted recuerda, la Biblia nos dice en Josué que él, eh, que este hombre ya era muy viejo, ya era muy anciano y que prácticamente había mucha tierra más por conquistar. Y estos pueblos sin conquistar fueron los que precisamente tuvieron muchísimos problemas para con Israel, porque ellos fueron los que de alguna forma los dominaron y de alguna manera los metieron en muchas dificultades. De esta manera, Josué, jueces e incluso el primer reino que es el de Saúl, no logra hacer esta expulsión, no logra consolidar el territorio, no logra hacer que Israel sea visto como un pueblo unido. Son tribus que aunque están de alguna forma unidas, lo cierto es de que cada uno está jalando pues como bien lo entienden. Y esto, por ejemplo, lo podemos observar claramente hacia el final del libro de jueces, en donde por alguna situación extraordinaria, bueno, están convocados y desafortunadamente, bueno, pues ahí hay una guerra civil que es bastante interesante. Pero gracias al Señor y gracias a la historia de Samuel o la historia de David, perdón, vemos que con David ya comienza a haber una concreción de la conquista de la tierra. Ya vemos que durante este periodo de los jueces que no ha funcionado, bueno, ahora los israelitas creen que un rey va a ayudar no solamente a solidificar un gobierno, con todo lo que esto implica, sino también a concretizar la conquista, hacer que esta promesa del Señor de disfrutar una tierra de bendición, donde se derrama leche y miel, verdaderamente sea disfrutable. Te digo, pues, Entonces, este reinado que comienza con Saúl realmente no logra hacer la conquista de la tierra prometida, como he comentado, sino que es necesaria la intervención de otro varón que nosotros conocemos ya como David. Gracias al Señor y gracias a este rey que nosotros hemos visto su devenir, hemos visto cómo se va desarrollando. Bueno, pues comienza David primeramente a afirmar su reino a través de la conquista de territorios que están cercanos a él.
Sabemos por los relatos bíblicos que David mantiene mucha guerra, por ejemplo, con los filisteos, que es el primer pueblo en derrotar, pero así se va desarrollando a lo largo de la historia. Bueno, gracias a que David logra conquistar una cosa que va a inaugurar de cierta forma ya el reino es el establecimiento de una capital. El establecimiento de una capital en Jerusalén implicaba que Israel ya estaba organizado en un centro político. Ya Israel podría decirse es un pueblo unido porque tienen algo en común, un gobierno en común, un centro político, pero que también es necesario que este centro político se convierta en un centro religioso. Y esto pues va a ayudar a que el pacto que ustedes recordarán se nos viene mencionando desde el libro de Éxodo en este pacto sinaítico que Dios establece con este pueblo, al que lo va a refrendar en Deuteronomio como un pueblo especial, un pueblo de mucha bendición. Bueno, esto se va a ir concretando con la época de David. Así pues, hermanos, con el establecimiento de Jerusalén, la capital va a constituir lo que es la autoridad y también el pacto. Y por esta razón, los comentaristas mencionan que era necesario trasladar todo para Jerusalén, no solamente la ciudad, o mejor dicho, el hogar del rey, sino también el pacto, el arca de la alianza. Y observamos en un primer intento que David realmente intenta trasladar el arca, pero fracasa en esta misión. Esto lo encontramos ahí en el segundo libro de Samuel, hacia el capítulo 6, en donde vemos que David al intentar trasladar el arca, bueno, fracasa por la manera en cómo habían trasladado, que nos dice el texto bíblico, fue sobre un carro jalado por bueyes. Esto va a ser muy importante, hermanos, porque según el texto bíblico en la ley, me refiero más específicamente al Éxodo y también algo de Números lo menciona, esta no era la manera en cómo el arca tenía que trasladarse. El arca no podía trasladarse en carro jalado por bueyes porque esta era una costumbre antigua de los pueblos paganos. Esta es la razón, si usted leyó con atención el capítulo 6, esta es la razón por la cual Dios no permite que el arca llegue a su destino y de hecho hay ahí un incidente de un hombre que nos dice, extiende su mano para que el arca no caiga. Y esto, bueno, pues por supuesto también violenta la misma ley divina porque decía que nadie podía tocar el arca, nadie podía hacer esto de tocar el arca de la alianza y sobrevivir, porque el arca era considerada el trono mismo de Dios, era la presencia misma de Dios. Y Dios había dicho, si usted va junto conmigo, ahí a Éxodo capítulo 25, versículo 12 al 15, la manera en cómo tenía que trasladarse. Leo, fundirás para ello 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y aquí, hermanos, bueno, pues tenemos la forma en cómo el arca tenía que trasladarse, cargada por hombres, cargada por varones. Nos parece que aunque el texto no lo dice, porque el texto no dice que David meditó sobre ello, pero sin duda alguna lo que David hace a continuación es arreglar ese problema. David se da cuenta que esta empresa fracasa y hace los arreglos necesarios para corregir el error y transportar el arca como se debe. Y esto sin duda nos llena de mucha alegría porque cuando vamos avanzando en nuestra lectura, el versículo 13 del capítulo 6 nos dice que David hace los arreglos. Y note lo que pasa a continuación. Nos dice el texto, cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él, es decir, David, sacrificó un buey y un carnero engordado, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Hermanos, esta simple idea, esta simple ilustración nos dice que David supo corregir sus errores. David pudo ir a la ley de Dios, aunque les repito, no lo dice el texto tácitamente, pero creemos que así es, porque nos dice la Biblia que ya no fue jalada el arca como antes había sido. Ya no lo hace a través de carros jalada por bueyes, sino a través de caballeros, de personas, perdón, de hombres que estaban
llevando el arca como se debía, sobre los hombros con las varas que estaban dispuestas para poner en esta arca. Y de esta manera, hermanos, bueno, David, al ver que estos habían avanzado 6 pasos, lo hizo con mucho temor y temblor, sacrifica un animal y comienza a danzar con todas sus fuerzas. Así pues, hermanos, David nos enseña que cuando algo no sale bien, hay que detenernos y reflexionar para considerar nuestros hechos y reconocer nuestros errores y también saber corregir. Esta es una enseñanza bastante corta, pero bastante directa, hermanos. Yo creo que hoy día nos hace mucha falta la humildad de David, porque sin duda es necesario ser humildes. ¿Qué pasa cuando las cosas no salen bien? ¿Qué pasa cuando una empresa probablemente no tiene los resultados que nosotros esperamos o que estamos buscando? Vale la pena hacer un alto, vale la pena reflexionar en nuestros caminos, vale la pena regresar a Dios y decir, Señor, me he equivocado, lo lamento y necesito y quiero rectificar. Y hermano, eso es lo que nos enseña esta porción de la escritura. Dios nos da la oportunidad de rehacer algunas cosas. Dice en la Biblia en 2 Corintios 5:17 que el que esté en Cristo nueva criatura es y las cosas se están haciendo nuevas. Y hermano, usted medite en su vida, reconozca sus pecados, reconozca sus errores, vuelva a Dios y rectifique. Y verá cómo el Señor le va a dar éxito en su emprendimiento. Pero, ¿cuál es la reflexión que usted tiene, hermano? Como siempre, le invito a que lo comparta con nosotros. Mientras tanto, le recuerdo cuáles serían las lecturas para la próxima semana, semana 18, porque vamos a seguir meditando en torno a los pecados de David y la forma en cómo él supo confesarlos ante Dios. Hermano, muchas gracias por conectarse, que Dios le siga bendiciendo, nos vemos la próxima semana y que el Señor le redunde en gran bendición.